Kaixo, soy Roberto Uriarte y soy el cabeza de lista de Unidas Podemos por Vizcaya al Congreso en las próximas elecciones. Soy bermeano, tengo 58 años, llevo toda mi vida 30 años dedicado a la Universidad del País Vasco. ¿Y por qué me presento a las elecciones? Me pregunta la gente, ¿no?, en la calle. ¿Por cómo se te ocurre presentarte a estas elecciones? Y les digo, bueno, yo soy lo más alejado que pueda haber de un político profesional, pero me presento por una cosa, porque he aprendido algunas cosas de mis alumnos. Mis alumnos hace unos años, un 15M del 2011, vinieron a esta plaza, llenaron la plaza y nos enseñaron algunas cosas. Nos enseñaron, por ejemplo, que aquello no era una crisis como nos intentaban vender, sino que era una estafa, que había que reaccionar, que había que empezar a defender nuestros derechos, que había que tomar conciencia y que había que implicarse. Y bueno, pues de alguna forma me siento en deuda con ellos y me siento que les debo algo y que tengo que implicarme y que tengo que ayudar a sacar adelante este proyecto. Es que ricasco. Soy Aitor Esteban, tengo 56 años, nací en Bilbao, en concreto en Atxuri, luego estuve viviendo unos cuantos años en Iralabarri y actualmente vivo en Ceberio, Vizcaya. Soy el cabeza de lista de la candidatura del Partido Nacionalista Vasco por Vizcaya y bueno, llevo ya unos años de portavoz del Grupo Vasco del PNV en Madrid, años que me han servido para conocer muy bien cómo funciona todo aquello. Creo que además con nuestro trabajo hemos demostrado ser útiles y bueno, lograr mejoras para la ciudadanía vasca, y lo que me gustaría es poder seguir en esa línea a futuro, ser elegido y trabajar en pro de los intereses de la ciudadanía de Euskadi y más en concreto también, como mi candidatura es la vizcaína, de la de Vizcaya. Hola, soy Pachi López y encabezo la lista al Congreso de los Diputados por Vizcaya del Partido Socialista. En los últimos 4 años también he sido diputado y he presidido la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo del Congreso. He sido portavoz en la Comisión de Política Territorial, he participado en la Constitucional y ahora encabezo una lista cuyo objetivo es sumar para que en España haya un gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y de la mano de ese gobierno vengan políticas que resuelvan los problemas que tiene la ciudadanía en este país. Políticas para el diálogo y para el entendimiento y no para el enfrentamiento. Políticas para recuperar derechos y libertades perdidos y políticas para seguir avanzando todos juntos. Buenos días, soy Bea Fanjul, me presento al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en Vizcaya. Tengo 27 años, soy vasca, soy de Bilbao, he nacido aquí, me he criado aquí, he estudiado aquí, he trabajado aquí y lo hago con mucha ilusión, con el compromiso que me ha dado mi partido. Lo hago con ese empuje, con ese arrojo y con esas ganas que muestra una generación joven, una generación con ganas de cambiar las cosas, con ganas de formar parte de la vida política, con ganas de demostrar nuestro compromiso y de mostrar un futuro estable, un futuro abierto a una sociedad más plural, un futuro en el que los jóvenes tengamos la voz cantante y en el que los jóvenes podamos decidir cuál es el futuro que queremos. Hola, me llamo Óscar Matute y me presento en estas elecciones por Vizcaya, por Euskal Herria Bildu, al Congreso de los Diputados. Creemos que es necesario que la izquierda soberanista independentista vasca esté presente en los debates que se dan en el Estado español. Creemos, además, que entre todos y todas tenemos la oportunidad de que la voz de la izquierda soberanista independentista vasca se siga oyendo, como se ha hecho en la legislatura pasada, para denunciar a los poderosos, para denunciar a aquellos que con sus prácticas corruptas nos han arruinado a todos y a todas, y a aquellos que nos impiden poder desarrollar nuestros proyectos de vida con plenitud y con dignidad. Por todo eso, queremos ser la voz de los y las pensionistas vascas para defender ingresos dignos. Queremos ser la voz de los jóvenes para que no tengan que buscar fuera lo que aquí no somos capaces de ofrecerles. Y queremos también representar con modestia, pero con compromiso firme, a las mujeres para que se pueda romper la brecha salarial que todavía existe, ese techo de la brecha salarial que todavía existe y esa dificultad para acceder a una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Todos esos son nuestros compromisos y esa será nuestra labor. Pues hola, yo también me tengo que presentar, soy Irene, me parece que tengo que decir la edad, 44 años, y me toca moderar este debate. A los invitados ya les conocen, así que comenzamos.
Pues bienvenidos a este debate, esta mesa que yo estoy muy bien acompañada. Muchas gracias a todos por venir. Es el primer día que habéis comenzado ya con fuerza, ¿no? Venís de otros debates, así que gracias por venir. La hemos dibujado con los resultados de las pasadas elecciones. Aquí están los partidos que obtuvieron en su día representación por Vizcaya. Tenemos a Roberto, Bea, Óscar, Aitor, Apachi, que van a ser los que durante una hora vamos a intentar hablar de temas que yo creo que sobre todo los hemos tentado que preocupan en esos momentos a los ciudadanos. Hay tantos que podríamos haber elegido, ¿verdad?, que al final nos vamos a quedar. Yo quería empezar por Roberto. Bienvenido. Antes decías que te preguntaban ¿por qué te has metido en política? Sí. Yo igual te pregunto, ¿por qué vuelves a estar, no? Porque en su día estuviste, regresas. Sí. Bueno, es la primera vez en mi vida que me presento en cargo público, es decir, estuve en cuando surgió Unidas Podemos y cuando después de tantos años y decenios, digamos, de políticas de regresión, de políticas, digamos, de recortes de derechos, de políticas de adelgazamiento del estado de bienestar, de políticas de cuestionamiento de lo público, cuando la ciudadanía se indignó, se levantó y dijo que había que cambiar las cosas, pues bueno, yo de alguna forma, como bien decía ahí en la presentación, pues siempre dando clases a mis alumnos, y cuando vi que mis alumnos se repolitizaban, empezaban a ver que había que cambiar las cosas, que había que cambiar la forma en la que se había hecho política durante tantísimo tiempo, pues me sentí una cierta obligación respecto de ellos y de poder impulsar esto, ¿no? En ese momento pues fue empezar a crear una organización. A día de hoy la verdad es que me alegro muchísimo de todo lo que se hizo, porque veo que incluso todos los miembros de aquí de la mesa, pues incluso en su presentación, pues han hecho, digamos, una especie de podemización de la política de la que se habla, ¿no? Todos han cogido un poquito el estilo de Unidas Podemos, se han presentado poniendo, digamos, en la primera plana y priorizando, digamos, la agenda social, hablando de los problemas reales de la gente de a pie. Entonces, bueno, ya incluso aunque dejáramos de existir, ya hemos hecho una gran función en la medida en que hemos obligado a todos los demás a cambiar el paso y adaptarse un poquito al paso de lo que exigía la gente en ese momento. Estoy viendo caras aquí raras. O sea, sí, no, esto de podemización en la presentación, como si nos hubiera descubierto Podemos de repente el mundo. Perdona, en este país llevamos 40 años construyendo convivencia, construyendo estado del bienestar, conquistando derechos, conquistando libertades. A mí no me los ha enseñado Podemos, Yo he estado en un partido que tiene 140 años de historia y un partido de 140 años de lucha por la libertad, por la igualdad y por la justicia social. Y en eso sigo y por eso estoy en política y en el Partido Socialista. No, lo siento, pero no me habéis descubierto nada, Yo Podemos saber, no le veo, Sí, de cara de... No, bueno, vamos a ver, para mí es muy sencillo dar un paso al frente. Mi partido me ha ofrecido la oportunidad, me ha dado la responsabilidad de representar a Vizcaya. Soy consciente que representa un partido con mucha historia, como bien ha dicho Pachi, no somos nuevos, somos partidos que llevamos muchos años trabajando y trabajando por los españoles, trabajando por los vascos. En este caso, creo que lo que me diferencia de todos vosotros es que somos la única alternativa a Pedro Sánchez, porque vais todos juntos. Nosotros somos vascos, no somos nacionalistas. Nosotros creemos en un proyecto, creemos en una estabilidad, creemos que la destrucción de empleo sistemática que durante los últimos 9 meses el doctor Sánchez nos ha llevado. ¿Pero tú te crees, es que te crees lo que estás diciendo? Claro, 126.000 puestos de trabajo que se han perdido. No, que no, en estos 9 revisa meses, los datos y no revises la guía de 20.000 campaña del son PP. mujeres. Y verás. Bueno, Tú revisa los datos y no la guía de campaña. Y verás lo que te dice la realidad. Bueno, en mi caso yo ya tengo una experiencia en Madrid. Creo que eso puede ser útil para estos próximos 4 años. Creo que, bueno, somos el único grupo vasco en Madrid. Ciertamente, evidentemente que hay otros diputados, diputadas, pero como grupo constituido no. Nosotros creo que hemos demostrado que sabemos hacer política, que tenemos capacidad de diálogo, que somos capaces de acordar, y nuestro objetivo siempre es bueno, la mejora de las condiciones de la ciudadanía vasca, los intereses de Euskadi y la defensa del autogobierno. Hemos demostrado que sabemos ejercer una influencia y bueno, esperamos que esto pueda seguir siendo así. Yo me presento con la intención de poder seguir trabajando en la misma línea que lo que hemos hecho hasta ahora. Aitor, ¿no te parece un poquito feo que estéis siempre dando vueltas a esto de somos más vascos que los demás o intentar... ¿no te parece que tenéis que abandonar un poco ese estilo? No, yo no soy más vasco que tú, ni más vasco que Pachi, yo no estoy diciendo eso. He dicho simplemente que somos los únicos que tenemos un grupo vasco, es así, porque las condiciones hubo otros porque no queréis. Hubo un grupo gallego, hubo un grupo catalán en Podemos
y no hubo un grupo vasco, porque no os dejaron o porque no quisiste. Entonces eso quiere decir que no va a tener Bildu grupo vasco. Hombre, Lo veo difícil, no lo veo sé, difícil. Si consiguen 5 diputados y las condiciones, pues lo pueden tener, claro que lo pueden tener, pero por el momento nunca lo han tenido. Y parece ser además que aspiran a tenerlo con los catalanes, no un grupo exclusivamente vasco. Yo prefiero no hablar hacia atrás. Cuando teníamos que haberlo tenido con Amaiur, porque otros, como el Partido Nacionalista, en alguna circunstancia anterior, lo tuvo con esas mismas condiciones, pues a Amaiur se lo negaron. Son cosas de la justicia española que equilibrada nos resulta. Pero yo estoy un poco despistado, porque yo creo que la primera pregunta era que era eso que nos diferenciaba, igual el proyecto, pero aquí he visto ya paternidades inducidas, he visto... es decir, Podemos es una expresión muy noble de la política, pero yo creo que la izquierda ya existe antes de Podemos, y creo que eso no es mentir ni faltar a la verdad a nadie. Creo de igual manera... Sí, efectivamente, no, es así, pero que de igual manera, yo creo que los males que pueda tener Podemos tampoco creo que sean imputables en buena medida a otras formaciones políticas, porque digamos que haya habido también su magma interno, pero por centrarnos en lo que supongo que puede interesar a los ciudadanos y ciudadanas. O sea, nosotros cuando nos presentamos a estas elecciones y les pedimos el voto para ser grupo, para ser muchos más, para ser determinantes, como quiera que cada uno entenderlo, lo hacemos con una lógica muy clara. Es decir, creemos que en el Estado español se están decidiendo cuestiones que afectan de manera directa la vida de los vascos y de las vascas. Nos gustaría poderlo decidir aquí, no tener que ir a Madrid a exigir que respeten nuestra palabra, pero mientras eso sucede... Déjame terminar, Aitor, que te voy a riendo. No, si no he dicho nada. Te veo con la carcajada. Solo me he sonreído yo te iba a hacer comprenderás que me sonría cuando te digo decir eso. Bueno, pero yo creo que esta tiene una campaña que para vencer al miedo, la esperanza y la ilusión tiene que imponerse. O sea, que a mí me alegra que tú estés contento ¿Te sorprende que Bildu ahora Bildu estuvo debatiendo incluso en la legislatura anterior si ir o no, si merecía la pena ir o no. Han estado despreciando las instituciones, no yendo a ellas, diciendo que ahí lo de Madrid, que eso era una tontería. Han despreciado el estatuto y ahora, pues si parecen el PNV. Por terminar lo que está diciendo, que yo en cualquier caso, si de verdad te crees eso que estás diciendo, y yo lo respeto, si seas tu lectura, tendrías que estar contento. Va a haber más diputados y diputadas vascas que van a defender el autogobierno, que van a defender los derechos nacionales. Ojalá, y me alegraré mucho de que consigáis cosas y que demostréis que sois capaces de hacer algo, porque hasta ahora no lo habéis hecho. Roberto, decíamos antes que quería saber cómo hemos llegado hasta aquí, porque hemos llegado a unas elecciones antes de lo previsto y entendéis, me imagino, que los ciudadanos estén un poco pensando qué está pasando en política y que haya una incertidumbre mayor a quién votar, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado porque hubo una legislatura anterior en la que entró una fuerza política que cambió, digamos, un poquito las dinámicas que llevaban décadas establecidas y alteró, digamos, los equilibrios que existían. Desde el primer momento hubo dificultades para formar gobierno, porque desde el primer momento, como han hecho todas aquellas fuerzas socialistas que han querido suicidarse en Europa, el Partido Socialista griego, el Partido Socialista italiano, que también se suicidó, el Partido Socialista francés, que también se suicidó, el Partido Socialista lo que hizo es mirar a la derecha e intentar captar, digamos, el voto de las izquierdas y, sin embargo, gobernar con las derechas con políticas de recortes y con políticas de recentralización como las que planteaba Albert Rivera, ¿no? Entonces, eso, por lo que sea, pues no salió adelante ese gobierno. Yo he estado durante años en los debates con el compañero Iñaki Anasagasti o con el compañero Toncho Rodríguez diciéndome, no, si Rajoy gobierna porque los números no dan y porque vosotros no habéis querido darle el gobierno a Sánchez con Rivera. Y yo le decía, ¿cómo que los números no dan? Los números sí dan. Y durante 2 años, todos los lunes íbamos a la tertulia y siempre que los números no dan, que no es posible más que echándose en brazos de Rivera. Si no, no hay forma de cambiar esto. Pues nosotros insistimos hasta que fuimos hasta el final, conseguimos garantizar, sí señores, sí se puede, si hay voluntad las cosas se pueden cambiar, hay que hablar entre todos, hay que crear una mayoría de progreso, hay que reunir una mayoría suficiente de cambio y forzamos, digamos, a cambiar el pie a quienes estaban de alguna forma diciendo que no se podía cambiar aquello, diciendo que no había más forma de cambiarlo o mantenerle a Rajoy con el apoyo del PNV como estaba, o si no había que echarse manos de Rivera. Dijimos que no era posible y no solo dijimos que era posible, sino que además lo forzamos, lo garantizamos y hemos conseguido, digamos, cambiar, alterar completamente, echar al gobierno corrupto y empezar a hacer políticas de recuperación de derechos. Bueno. Ahí te has pasado. A mí me gustaría empezar explicando que esto tiene nombres y apellidos y se llama PNV. Es el que nos ha llevado a adelantar todas unas elecciones cuando llevan a cabo una moción de censura contra el Partido Popular, un gobierno que nos estaba sacando de una crisis, estaba evitando un rescate y que consiguió salvar a los españoles de una posible intervención. Después de eso, pero bien sabéis vosotros, y lo habéis hecho también en Vitoria,
os juntasteis, que no sé por qué os peleáis, porque sois muy amigos, sois muy socios, quitasteis a Maroto de la alcaldía. Sí, sí. Y, Correcto. y quebrasteis otra ¿Son de la amigos voluntad de los o...? ciudadanos. No, no, lo Y volveríamos Las a dos hacer. cosas, ¿no? Y ahora, Y ahora le queremos nos echar al encontramos Congreso. con otras elecciones que yo agradezco que se adelanten, porque con los viernes chachis, que disputáis todos los viernes, pues hombre, nos dejáis en una situación delicada. Porque España necesita rigor, necesita responsabilidad. No se pueden tomar medidas todos los viernes sin tener unos presupuestos. No se puede gobernar en base a decretazos. No se puede llevar un país sin ser conscientes de las consecuencias que puede tener. Impresionante. Viernes chachis. Impresionante. Fíjate, ¿sabes cómo se llamaban los viernes en los que el Consejo de Ministros lo dirigía Mariano Rajoy? Los viernes de dolor. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que adoptaban una medida era un recorte. Cada vez que adoptaban una medida era un retroceso. Era quitarnos derechos y quitarnos libertades. ¿Sabes, ¿Sabes cómo se llaman ahora los viernes? Que se reúne el Consejo de Ministros. Se llaman viernes sociales. Porque cada medida es para ayudar a la gente que lo está pasando mal. ¿Sabes lo que pasó? Que hubo una moción de censura porque el gobierno de Mariano Rajoy del PP tuvo una sentencia firme por corrupción y no adoptó ni una medida. Y por dignidad, el Partido Socialista, porque fue el Partido Socialista que presentó la moción de censura, no Podemos, presentó esa moción de censura y se cambió el gobierno. Y cambiado el gobierno, se ha despertado la esperanza de millones de personas en este país. De hecho, yo puedo compartir parte de lo que decía Roberto. Yo soy muy crítico. Bueno, se agradece. No, yo soy muy crítico. Se agradece el detalle, Pachi. Yo soy muy crítico con el papel de la socialdemocracia en Europa después de poner en marcha el Estado del Bienestar. Y sé que algunos partidos socialistas se han suicidado en Europa, pero no precisamente el PSOE. Que en estos momentos no hay nadie... ¿Me dejas? En estos momentos no hay nadie que no diga que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Fíjate la diferencia. Fíjate la diferencia con otros partidos. No, yo de verdad creo, y yo lo he vivido muy en directo todo esto, ¿no? Creo que el PP no ha acabado de darse cuenta de lo que le ha pasado y no se acaba de mirar al espejo. Mirad al espejo para saber lo que pasó por la sentencia Gürtel. Y además habéis pasado a una política de absoluta, de decir que hay que recentralizar, no cumplir el estatuto. Hoy he oído comentarios en contra del euskera. Vamos, estoy realmente sorprendido, pero miraos al espejo qué es lo que sucedió. Mirad al espejo en el País Vasco, en el caso de Miguel, que tenéis 150 tíos también. Un momentito, que no ha Pero acabado. ¿quién ha no hablado en contra del euskera? Bueno, Maroto, hoy, en el debate que hemos tenido. Con respecto a Podemos, tengo que decir que, cómo se nos olvidan las cosas, ¿no? Se pudo hacer un gobierno con unos números incluso más sólidos en la legislatura frustrada de los 6 meses. Y yo todavía tengo para recordar la rueda de prensa de Iglesias, mientras Sánchez estaba en Zarzuela hablando con el rey, ya repartiendo ministerios y diciéndole que aquí mando yo. Y con esto acabo, quiero recordar que si se construye un gobierno entre diferentes, hay que dotarle una cierta estabilidad. Lo que no se puede hacer es en la primera votación, después de la moción de censura, se presenta el techo de gasto. Se aumentaba, es lo que queríamos todos. ¿Qué hace Podemos? Votar en contra. ¿Por qué? Para decirle a Sánchez, es que aquí el que mando soy yo. Hay que entender la política de otra manera si se quieren construir cosas. Y no habéis sido el ejemplo. Ir apuntando porque luego os voy a dejar, porque yo creo que también nos va a llegar ahora. Decías que nosotros habíamos echado a Maroto al ayuntamiento y es verdad. Yo creo que cuando algo es cierto hay que reconocerlo. Estamos muy orgullosos, de hecho estamos diciendo que nos gustaría también que Maroto nos revalidara su escaño por Áraba, porque se lo arrebatáramos democráticamente hablando las gentes de Euskal Herria Bildu. Yo creo que Euskal Herria Bildu no tiene que presentarse en este país, le conocen, podrá gustar más o menos. A mí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de poder explicar qué queremos hacer en Madrid y que podamos explicar qué es eso que llamamos agenda social vasca, por qué estamos diciendo una y otra vez, y lo haremos, que nosotros a la derecha la desalojamos gratis, que para nosotros no existe espacio de acuerdo con una derecha que se muestra cada vez más retrógrada, cada vez más reaccionaria, que quiere llevarnos décadas atrás en lo que hemos construido como sociedad. Imperfecta, sin duda, nosotros somos muy críticos con ella, pero lo que no estamos dispuestos es a que se vuelvan a revertir los derechos que todavía no son plenos de las mujeres, a que se vuelva a poner en riesgo a las clases populares con políticas retrógradas como la propia existencia de la reforma laboral, y sobre todo eso queremos hablar. Creemos que se puede derogar la reforma laboral, creemos que se tiene que derogar la LOMCE,
creemos que se tiene que revisar la ley de extranjería para, si no derogarla, desde luego cambiarla radicalmente, y eso es algo que el Partido Popular no ha hecho, y tenéis que entender que para una formación de izquierdas el antagonismo político se dibuja con la derecha, y si esa derecha es tan reaccionaria, está revestida de un unitarismo centralista tan devastador para lo que hemos construido como sociedad con nuestras diferencias, que nosotros nos tendremos que poner enfrente, y os lo decimos abiertamente y además con normalidad. Vamos a acabar este bloque ya. Antagonistas del Partido Popular. Nos quedan 2 minutos para acabar el bloque, pero os dejo contestar. Un segundo para alusiones. Que... brevemente, pues si empezamos por alusiones, no acabamos nunca. No, Sí. brevísimamente, en la medida que se refiere Pero sí que... de acuerdo. No, que me alegra que no equipare el PP a Bildu, porque no tenemos absolutamente nada que ver. Y Pacheco, lo que decías de los viernes sociales, creo que no hay mayor política social que la creación del empleo. Y en el PP ahí no nos gana nadie. 7 millones de trabajadores pobres en este país por vuestra reforma laboral. Esa era una categoría que había desaparecido de este país. Una cosa, para acabar ya este bloque, y luego si quieres puedes meterlo en otro, tú aprovecha y cuando te vuelva a tocar, meter lo que quieras decir. Concretar algo de lo Solamente que quiero preguntar, por lo que decíamos antes, cuando nosotros os damos el voto, al final queremos saber a dónde va a ir, con quién vais a pactar, y yo creo que en esta legislatura no lo habéis dejado nada claro. ¿Con quién no pactaríais? En brevemente. Sí, para acabar y damos paso ya. Nuestra carta de credenciales es bastante clara. Nosotros a la derecha la desalojamos gratis siempre que podemos, y lo haremos también. Nuestro voto nunca irá a sostener, ni por activa, ni por pasiva, ni por acción, ni por omisión, un gobierno de derechas, máxime cuando se ve teñido de ultraderecha, como en la actualidad se está viendo este trifachito o esta expresión trifásica de la derecha con PP, Ciudadanos y Vox. Vale, hacemos una ronda rápida. Bueno, es que nosotros salimos a ganar, entonces no concebimos otra cosa, y lo que haremos es llevar la voluntad de los ciudadanos a las instituciones. Bien, y yo creo que en esta cuestión, digamos que hay, por una parte están las tres derechas que han dejado muy claro cuál es su proyecto y han dejado muy claro quiénes son, digamos, sus aliados preferentes. Y en la vida es importante ser selectivo, no juntarse con cualquiera para cualquier cosa, y en política debía ser lo mismo. Y debía ser importante saber pactar, pero saber para qué se pacta y con quién se pacta y dónde están las preferencias. Las derechas lo han dejado muy claro. En el caso de Bildu, que lo ha dicho, también es cierto, pero claramente está Unidas Podemos, que deja claro con quién no va a pactar. Es más, está tan claro que ni lo voy a tener que explicar porque todo el mundo lo sabe. Sin embargo, hay dos partidos que no les están negando a sus votantes el derecho a tener conocimiento suficiente de quiénes son sus socios preferentes y para qué políticas. Y lo que están haciendo es, cuando habla el señor Ortúzar de libertad absoluta del PNV para pactar, libertad claro que tiene, no va a tener libertad, lo que pasa es que usted no quiere informar a sus votantes de quiénes son sus socios preferentes para qué tipo de películas. Porque vale, vamos a ver, porque para no querer decirlo... No, ya sé a quién se refería. ¿Con quién no va a pactar Podemos? Lo sabe todo el mundo perfectamente. No, el primer pacto siempre es con los ciudadanos y con las ciudadanas. Y el primer contrato que firmas es con aquellos que te votan para cubrir un programa y un proyecto. Lo que es evidente es que en estas elecciones hay un bloque formado por 3 partidos, 2 de esa derecha más clásica y uno de extrema derecha, pero que ya se mimetizan de tal manera que es difícil distinguirlos, que han formado un bloque, que han considerado que el Partido Socialista es el enemigo de este país y que es una emergencia nacional echar a Pedro Sánchez del gobierno de España, y por lo tanto a eso nos vamos a enfrentar. Vale, ha sido más de 2, pero... Yo voy a decirlo muy claramente. Ciudadanos ya ha marcado una senda con el PNV nada, pero claro, es que con sus posiciones, con el concierto económico, cupo, etcétera, etcétera, y recentralización no hay que hacer. El PP es el PP de la recentralización, del retroceso en derechos sociales, tal y como los entendemos en Euskadi, una mayoría de partidos políticos en el Parlamento Vasco. No solo eso, ha dicho que no quiere cumplir el Estatuto de Gernika votándolo en el Senado, por lo tanto, pues ahí poco hay que hablar. Nosotros evidentemente tenemos un programa y eso queremos ver. Si el PSOE hace algo con Ciudadanos, pues hombre, es que quiero ver qué PSOE va a haber, si es un PSOE del 155 o es un PSOE dialogante. Y si es dialogante, pues tendremos que hablar con el programa en la mano, con objetivos en la mano y poniéndonos de acuerdo y hablando de cosas. Muy político, nada, Una cosita claro. nada más, porque esto me parece que es muy importante para la ciudadanía. Cambiamos de tema. ¿Garantizas que no vais a pactar con Rivera? Pero porque en su día también dijisteis lo mismo por el PP y luego Arzayus tuvo la suerte de encontrar aquel Aznar tan maravilloso. Lo he dicho más claro que el agua. O sea, bueno, ha quedado claro. A ver, para mí sería muy fácil preguntar en el siguiente bloque qué
es lo que vais a hacer para el empleo, es algo que siempre toca en los debates, ¿no? Y podríamos tirar de hemeroteca y sacar las respuestas, que podrían ser yo quiero hacer esto y tal. Pero me gustaría que miraseis a los ojos de los trabajadores que ahora mismo lo están pasando mal. Y queríamos poner como ejemplo los que están en el último gran astillero, ¿no? Que está a punto de cierre, y hemos querido que ellos mismos os hagan esta pregunta. Juanjo Jordén, representante de los trabajadores de la Naval, y quisiera hacer dos bloques de preguntas. Por un lado, preguntas a los gobiernos, tanto al PNV y al PSOE, y por otro lado a la oposición, a Unidas Podemos, EH Bildu y Partido Popular. La primera es para los gobiernos. Mi pregunta es si pensáis que habéis hecho mucho esfuerzo en evitar el cierre de la Naval. Y la segunda y la más importante es, ¿estáis dispuestos a venir con nosotros a Bruselas y lo que nos digan? Parece ser que ambas partes entendemos cosas diferentes, y si nos dirían que es posible comprar la Naval por parte de los gobiernos, ¿estaríais dispuestos a comprarla? ¿Estaríais dispuestos a venir con ella? Por otro lado, pregunta al bloque de la oposición. ¿Os comprometéis en vuestros programas, en vuestras campañas, a hacer lo mismo que estoy pidiendo al Gobierno? Si entraríais a gobernar en cualquiera de los gobiernos, ¿os comprometéis a comprar la Naval? ¿Sí o no? Son muy fáciles las preguntas. Bueno, Pachi, tú que vienes de una tradición, ¿no?, de defender a personas... Mi padre era trabajador de la Naval. De la Naval. ¿Qué sientes al ver esto? Pero no debiera desviar el tiro con estas preguntas, porque... Fíjate, cuando se privatizó la Naval fue porque precisamente la Unión Europea consideró ayudas ilegales aquellas que se daban a través de IZAR. Y cuando se privatiza se hace con carga de trabajo inicial y con la garantía para los trabajadores, que luego era de 10 años primero, pero luego se prorroga, de recolocación en caso de que fuera mal. Gracias al PP. Y quien vale, luego hablas. Y quien... Parece que a lo largo de la historia no ha hecho mucho caso a la Naval fueron los socios que la compraron. De hecho, los socios que la compran ni siquiera se han puesto en contacto con las administraciones para ver qué se podía hacer. Se pusieron en contacto un momentito justo antes de registrar el concurso de acreedores ante el juzgado mercantil. Pero me consta que el gobierno vasco y el gobierno de España, y también el gobierno de PNV en este momento, o sea que yo soy... en esto ecuánime, están dispuestos a ayudar a la Naval. Pero a comprar, ellos tienen un informe que lo han pedido ellos y saben que es absolutamente ilegal comprarlo públicamente por Europa. Pero ambos gobiernos, estoy convencido que estarían... El informe dice exactamente lo No contrario. es verdad. Que estás diciendo, Pachi. No es verdad. Eres el único. No faltes a la verdad. Eres el único que mantienes esa posición. No hay nadie... El informe dice claramente que estáis buscando una justificación con No la es verdad. imposibilidad de las ayudas. Lo dice el informe. Dice lo que voy a decir a continuación. Que puede entrar capital público siempre que haya un socio privado, no que se puede comprar públicamente. Por lo tanto, no faltes a la verdad tú y no levantes banderas que llevan a la frustración porque son mentira. Y las dos administraciones están dispuestas, en caso de que haya un inversor privado que venga con un proyecto de futuro, a entrar para ayudar. El Partido Popular. Claro. Me toca. Bueno, como ha dicho Pachi, ese plazo de los 10 años se estableció una prórroga y se hizo gracias al gobierno del Partido Popular. Porque los trabajadores y los ciudadanos saben que cuando tienen problemas, quien les pone las soluciones somos nosotros. Y eso lo saben bien. Pero el problema es otro. El problema son los 2.000 trabajadores que viven del negocio del astillero. Entonces a eso hay que darle una solución. Y en el gobierno vasco, en el País Vasco siempre presumimos de que tenemos muchas competencias y que queremos más competencias y lo cierto es que tenemos las posibilidades, los medios, tanto económicos, fiscales, tenemos la competencia de industria. Entonces, para mí, creo que la pelota está en el tejado del gobierno vasco. Que al final ha sido ineficiencia, ha sido una falta de preocupación. No habéis sabido atenderlo, habéis dejado que pase el marrón. Se han podido colocar esos 200 personas con el dolor del corazón que se tengan que ir a otros astilleros, fuera de casa, bueno, suponiendo lo que implica eso a esas familias. Pero en la inacción del gobierno vasco creo que tiene unas consecuencias. Parece mentira, si Mariano Rajoy estaba hace 2 días, ¿eh?
¿Dónde? En el gobierno, fíjate, el español, ese sí que ni competencias ni no competencias, tiene todas las competencias. Podía haber hecho un montón de cosas y no ha hecho, igual porque tampoco podía hacer algunas cosas. Es una situación complicada y efectivamente no afecta solo a los trabajadores de la naval, también a todo lo que hay alrededor de la naval. Pero el problema se inicia por una ruptura del compromiso de la administración española. Cuando se privatiza se dice que Navantia no va a competir con la naval. La naval se va a dedicar a astillero civil y lo demás va a ser militar. Hay un momento en el que el gobierno español decide que compitan también y empiezan a hacer, bueno, pues porque se ven con problemas y quieren también atender a cargas de trabajo a otros trabajadores en otros lugares del Estado, compiten con la naval. Y ahí es donde empieza todo, empiezan en crisis, ¿no? A partir de ahí nosotros nos hemos preocupado, no solo el gobierno vasco, que es el que más se ha reunido con el comité de empresa. Yo mismo he tenido intervenciones en el pleno, preguntando, hemos tenido iniciativas sobre ello, pero lo cierto es que primero se intentó que se acabara el barco, después se ha intentado que el inversor colombiano pudiera entrar, colombiano, sí, efectivamente, pero todo eso ha sido imposible y lo malo es que Europa abrió un expediente y tengo aquí la carta, la última que mandaron a finales de marzo y dice que no puede haber ayuda de Estado y que en cuanto se mueva alguien que van a volver a reabrir el expediente que en principio ya habían cerrado. Eso es así, entonces hay que decir la verdad, no es un tema de competencia. Lo que sí creo, y con esto acabo, lo que sí creo es que a futuro tiene que haber una actividad industrial en el astillero, tiene que haber de nuevo actividad en el astillero. Quizás tenga que pasar un tiempo para encontrar un nuevo inversor, pero lo que tenemos que empeñarnos es encontrar un nuevo inversor a futuro y ahí sí los gobiernos vasco y español entiendo que... ¿Cree que se ha hecho lo suficiente? Y luego ya me comenta por qué cree Podemos. Yo creo que alguien en la mesa ha utilizado la expresión esta de la pelota en los tejados. Yo creo que la pelota ha estado tanto tiempo de tejado en tejado que los trabajadores se han visto desasistidos. Y eso no es una impresión mía, lo dicen ellos. Yo creo que quienes hemos tenido oportunidad de hablar con el comité de empresa, con independencia de la valoración que luego hagamos sobre lo atinado o no de sus interpretaciones, de no sé qué cartas, ellos tienen la sensación de verse desasistidos, de verse abandonados. No solo ahora, sino desde hace 10 años, desde el momento en el que se privatiza. Porque la primera lectura sería saber por qué se privatiza este astillero y no otros. Yo creo que hay una lectura estratégica del Estado o del Gobierno en ese momento, de ese Estado, para privatizar este y no otros. Porque como bien decía Aitor, y en eso estoy de acuerdo con él, luego a un astillero que en teoría no iba a competir con ellos porque se dedica a otro sector, lo pueden a competir directamente. Luego no solo lo integras en la red pública, no solo no lo consideras estratégico, sino que además le pones a competir en condiciones de desigualdad para el propio astillero, con lo cual le condenas a la muerte. Es curioso que esto pase aquí. Nosotros en Euskal Herria Bildu, aparte de contestar a la pregunta, que me parece que por respeto se lo merecen, desde luego que estamos de acuerdo con lo que plantean en torno a aceptar lo que Bruselas determine sobre cuál es la interpretación fidedigna de ese dictamen. No pensamos entrar en el Gobierno de España, con esto creo que no sorprendo a nadie, ni doy ninguna primicia que dé titulares mañana, no están en nuestras cábalas. Gobernar España, sí, Euskadi, pero en cualquier caso, en cualquiera de los dos lugares, allá donde podamos presionar, nuestra posición estará del lado de los trabajadores de un sector público fuerte, porque a veces parece que da miedo en este país hablar de la intervención de lo público en la economía y creemos que sin lo público la economía crece de manera desigual y crece de manera desequilibrada para el conjunto de la sociedad, y Pachi y yo probablemente lo sabemos, y seguramente todos los de la mesa, digo, pero por la cercanía con Ezkerraldea, seguramente tenemos que ser capaces de dar respuesta a una zona como Ezkerraldea que dio tanto para el conjunto del país y que se encuentra tan desertizada en la actualidad. Vamos a acabar ya con Roberto. ¿Por qué crees que han hecho una lectura que no es la real? Bueno, yo lo que voy a hacer es responderle a Juanjo. Primero decirle a Juanjo que es un privilegio que los trabajadores de la naval tengan a un portavoz como él. Y segundo, decirle sí a todo lo que ha dicho. Es decir, yo no voy a eludir, no voy a buscar excusas para decir que las cosas no se pueden. Yo voy a decir lo que estoy haciendo, y lo que hice hace 3 semanas es ir con vosotros, con Juanjo y con todos, ir a Madrid a presionar, presentarnos ahí en la carrera de San Jerónimo y presentarnos donde la ministra. Vi tu cara de tristeza. La cara de tristeza de Juanjo cuando bajaste la reunión, porque se dio cuenta de que una vez más le habían tomado el pelo, que era una tomadura de pelo únicamente para alargar las cosas previamente a las elecciones. Cuando alguien no quiere hacer algo siempre busca excusas. Es que la Constitución no lo permite, es que las leyes no lo permiten. ¿Ha hecho usted algo? ¿Se ha reunido una sola vez con el comisario de competencia de la Comunidad Europea? ¿Cómo sabe usted que no se puede hacer algo antes de intentarlo siquiera? Ni siquiera va a tomarse usted la molestia de leer el informe que ha pagado la empresa, ni siquiera va a tener la molestia de poner a un letrado del Estado a cotejarlo y a ver si es posible o no. Ni siquiera va a convocar ninguna reunión en Europa, ni siquiera va a utilizar la fuerza de su grupo parlamentario en Europa para intentarlo.
Este país es un país que ha sido orgulloso a nivel de toda Europa por la economía que ha generado. Y hemos tenido en este país, digamos, personas que han venido de todo el Estado, gallegos, extremeños, andaluces, que han venido aquí a trabajar. Me parece una auténtica tristeza que 150 familias de este país tengan que marcharse a trabajar a Cádiz, cuando son los que mejores barcos hacen del mundo, cuando son los que mejor saben hacer ese trabajo, cuando tienen las mejores instalaciones y que tengan que marchar a trabajar a Cádiz. Una auténtica tristeza. ¿Se ha hecho algo de lo que dice? ¿O no se ha hecho nada? Es que no es verdad, porque vamos a ver, he dicho que incluso cuando se privatiza, ya es porque hay una primera sentencia de Europa considerando ilegales las ayudas de Estado otorgadas a Izar. Y a partir de ahí no solo hay una, sino múltiples reuniones en Europa. Pero es que no puede ser que nos vengas a descubrir el mundo en cada asunto que ponemos encima de la mesa. Claro que nos preocupamos por la naval. Mira, estaría bueno. un liberal como Macron ha apoyado a los astilleros franceses como no lo habéis hecho vosotros. Hasta el límite que podamos. Y acabo de decir, si hay una inversión privada, los dos gobiernos están dispuestos a entrar. Yo, siendo Lendakari, quise entrar en el accionariado de la naval y los socios no quisieron. Y es ilegal cuando los socios no quieren entrar. O sea, ni siquiera se ha molestado en hablar con el armador holandés, ni siquiera una reunión. Quien no se ha molestado son los socios, porque efectivamente son los trabajadores los únicos que se están moviendo para salvar la naval. Vamos a dejar ya este tema, nos quedan muchos mundos por descubrir. Vamos a hacer una pausa, tomamos aire, que nos queda hablar de pensiones, de inmigración y de eutanasia. Así que volvemos en unos segundos. Vamos a continuar con este debate, con los cabeza de lista que se presentan por Vizcaya al Congreso. Tenemos el 28 de abril esta cita, que espero que tengan apuntada. Vamos a hablar ahora de las pensiones, que yo creo que es un tema no solamente de presente, también de futuro. Los pensionistas son los que cada lunes, frente a los ayuntamientos, salen, no dan su brazo a torcer y nos piden a todos que les apoyemos, porque no es cuestión solamente de ellos, sino que también están luchando por nosotros. Así que mañana creo que hay movilización, de nuevo, ya que estamos en elecciones aprovechamos. Son ellos los que no van a preguntar, sino que creo que tienen algunos mensajes para vosotros. Cuentan más que mentiras. Eso cuenta mentiras nada más. Ofrecen mucho para no dar nada. Ya te lo digo yo. Rajoy no iba a bajar, que si el otro tampoco. Que son todos igual. No hagas caso. Sí. Que cuenten la verdad y que no anden engañando al público. Nada más. Que cuenten la verdad. Pues que hay que luchar por las pensiones públicas y no hay más, hasta lo que sea. Porque está pagado. No es que... Y tenemos todos los derechos. O sea, por lo tanto, si no van a quitar los derechos, pues ya estamos perdidos. Tanto un partido como el otro te dicen una cosa y resulta que después, cuando ya los has votado, ya no quieres saber nada de ni jubilados, ni pensionistas, ni niños, ni mujeres. Yo a los políticos ya le estamos diciendo año y pico suficientes cosas. Yo le diría a la gente que está aquí que no vale con venir aquí. Hay que castigar a los que no apoyan. El apoyo que pedimos para nosotros y para la gente que viene detrás. Hay que castigarles con el voto. Eso es lo que hay que hacer. Porque si no está complementado, no hacemos nada. Tengamos unas pensiones aseguradas, pero aseguradas por ley, no por el partido que hoy está gobernando, no era eso. Cuando venga otro que diga, no, pues ahora lo bajamos, lo subimos, no, que esté asegurada por ley. Bueno, pregunta, Hitor, no es. Son mensajes que os lanzan, están desencantados y apelan a que el 28 de abril el voto sea el que os diga, ¿no? ¿Qué descontentos están? No, que hay un descontento, es cierto, y que es un problema que tenemos que solucionar también, que era uno de los urgentes en esta legislatura, y al final, desgraciadamente, pues saltó todo por los aires el acuerdo en el Pacto de Toledo. Se había avanzado muchísimo, yo creía que se podía incluso antes de acabar la legislatura llegar a un acuerdo, pero allí llegó la representante de Podemos, la no habitual, y saltó todo por los aires. En cualquier caso, yo creo que nosotros hemos actuado con hechos. Aquí la subida al 1,6 generalizada, cuando Rajoy se resistía absolutamente y no había manera de moverlo, y esto lo he vivido en primera persona, porque lo he negociado yo directamente. Bueno, quien le hizo torcer el brazo fuimos nosotros. No solo eso, sino retrasar el factor de sostenibilidad. Se resistían que no veas. Para que se vuelva a repensar e incluso eliminar, si es que llegamos a ese acuerdo, la subida de las pensiones de viudedad. Eso
lo negociamos y lo hicimos nosotros. A partir de ahí, creo que hay que apostar por un sistema público de pensiones, creo que el Pacto de Toledo tiene que seguir trabajando, ya hay acuerdos y por lo tanto no hay que empezar de cero, y luego hay que hacer medidas y tomar decisiones. Y tomar decisiones es, por ejemplo, eliminar los gastos impropios, que hay muchos, y bonificaciones, etcétera, en el sistema de seguridad social, y lo que habrá que hacer es quitar y pasar eso, en su caso, a presupuestos, si es que se decide. Hay que reducir la brecha de género de forma estructural, pues porque se interrumpe la carrera de cotización, o hay vacíos involuntarios de cotización, sobre todo por parte de las mujeres. Bueno, pues todo eso tenemos que ir regulando y cambiándolo. Y bueno, si quieres luego intervengo más, con más detalles. Bueno, no sé, ya lo veré. Vale. Bueno, todos sabemos que el sistema de pensiones es deficitario en el País Vasco y que sobrevive gracias a la solidaridad de todos los españoles, porque muchas veces que nos encanta tirar balones fuera, ¿no? El Estado español, pues sí, el Estado español está siendo solidario con todos nosotros. Somos el único partido que siempre ha garantizado las pensiones, que las ha subido, después de pasar esa crisis con Mariano Rajoy en el gobierno, garantizamos las pensiones con la subida, con el IPC. No hay mayor amenaza para las pensiones, para los señores mayores, que un gobierno socialista. ¿Por qué? Porque digo eso, 5 millones de puestos creados en la época de Aznar, 3 millones con Rajoy. Las pensiones las garantiza el trabajo. ¿Quién garantiza el trabajo? El Partido Popular. Las pensiones de los jóvenes, una persona mayor sabe perfectamente, lo siento Pachi, mayor... Tendré mi turno. Una persona mayor sabe que tiene garantizada su pensión viendo a su nieto trabajar. Y para ello, ahí sí que me gustaría haceros una petición a todos. Tenéis que apostar por los jóvenes. Tenéis que darnos oportunidades. Pero buenas oportunidades de empleo, oportunidades dignas y sobre todo expectativas. Ya no expectativas de futuro, expectativas salariales, porque eso es mi generación la que va a garantizar el futuro y el presente de este país. Sí, ha sido Podemos el que ha hecho... Bueno, que es todo... sorprendente ver a los partidos de las tijeras y los recortes que nos han aplicado los recortes durante tantísimo tiempo diciendo que quieren trabajo digno. Los partidos que se han cargado el derecho al trabajo de la Constitución, los partidos que se han cargado el Estatuto de los Trabajadores, los partidos que nos han metido toda la contrarreforma laboral, ahora van diciendo que quieren trabajo digno. Pero, por favor, ¿quién ha precarizado el trabajo en este país? ¿Quién ha convertido a este país en la periferia europea? ¿Quién está convirtiendo a este país en un país de turismo barato, en un país de trabajo precario y en un país, digamos, de exportación de mano de obra joven cualificada? ¿Quién es el responsable de todo lo que nos está pasando? Podemos. ¿Quién es el responsable? Es Podemos, dice. Ha dicho que es Podemos. O sea, que a ver, las te pensiones, estás como diciendo a ti bien ha mismo, dicho, vamos. como bien ha dicho el señor que ha intervenido, las pensiones se garantizan por ley. Las pensiones son un derecho constitucional y los derechos constitucionales se garantizan por ley. ¿Qué es esto del factor de sostenibilidad? Dice Aitor que ha conseguido atrasar un par de años la sostenibilidad. ¿Por qué sostenibilidad? ¿Por qué hay que tener un factor de sostenibilidad? Es que igual no hay que tenerlo. ¿Por qué las pensiones? Pero tú lo tenías y el PNV no lo atrasa. Lo tenías ya aplicado. ¿Por qué las pensiones tienen que ser sostenibles? ¿Por qué no tiene que ser sostenible el ejército o la corona o la iglesia o lo que sea? ¿Por qué las pensiones tienen que estar vinculadas a las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios? ¿Por qué no se pagan de los presupuestos generales del Estado? ¿Por qué las pensiones no son un derecho democrático y por qué se quieren precarizar las pensiones? Porque obedece a un proyecto neoliberal de hacer negocio con los derechos de las personas. Así de claro. El Partido Popular y el Gobierno Popular garantizó las pensiones, entre otras cosas, porque el malvado Zapatero dejó en la caja, en la hucha de las pensiones, 70.000 millones de Sánchez euros lo va a hacer bueno, ¿eh? que habéis ido dilapidando un mes tras un mes, incluso pidiendo préstamos para poder pagar las pensiones. Porque, como decía Aitor, todas las políticas que habéis hecho de empleo era reducir las cotizaciones y quitar las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto lo único que ha hecho ha sido vaciar la hucha. Y subí las pensiones el 0,25, menos que lo que costaba la carta que mandabais a los jubilados para anunciar que las habíais subido. Mira, se ha subido, en 10 meses de gobierno socialista se han subido las pensiones por encima del IPC. Y además queremos que ese sea el índice para la revalorización permanente de las pensiones. Y por supuesto que hay que hacer sostenible el sistema, porque el sistema es deficitario no en Euskadi, en toda España. Y en 5 años debiéramos de ser capaces de eliminar ese déficit. Y hay que quitar estas rebajas que hacíais. Hay que, como decía, creo que también Aitor,
que las cotizaciones sirvan para pagar las pensiones y no otras cosas. Y hay que buscar fórmulas alternativas de financiación, por ejemplo, a través de los presupuestos generales del Estado. Sí, yo creo que los pensionistas y las pensionistas vascas nos han dado un ejemplo sostenido, porque es más de un año el que llevan en la calle lunes tras lunes en diferentes localidades de Euskal Herria, reivindicando algo tan básico como su derecho a tener una pensión digna porque se la han trabajado y porque la merecen y porque no es una dádiva, es un derecho. Nosotros nos comprometemos, desde luego, a defender que los 1.080 euros que reclaman puedan ser una realidad. Pero yo creo que se han puesto cosas encima de la mesa, porque si no parece un intercambio de golpes nada más, que podrían ponernos a todos de acuerdo. Yo creo que podríamos ponernos de acuerdo en que uno de los elementos fundamentales sea eliminar el factor de sostenibilidad, porque este condiciona los incrementos de la pensión a lo que sea el desarrollo de la economía. Y viendo cómo gestionan algunos, no sé si todos, pero algunos, pues esto es casi como condenarlas a la no subida de las pensiones. Podríamos hablar de la financiación, podríamos hablar, y estamos completamente de acuerdo en que y yo creo que lo hemos señalado prácticamente todos, no todos, pero prácticamente todos, en que las pensiones no solo vayan vinculadas a las aportaciones, sino también a una financiación vía presupuestos generales del Estado. Porque claro, si uno crea muchos empleos, pero son empleos de 3 horas mensuales o de 10 horas mensuales, pues probablemente la cotización que se da para las pensiones es tan pequeña que no llega ni para pagar al jubilado ni para proveerse para la futura. Te lo han comentado y es cierto, el Partido Popular llegó y tenía 70.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. El Partido Popular se fue y quedaron 0 millones de euros. Eso se llama saqueo. Eso en cualquier lugar se llama saqueo. Yo creo que por eso, o por menos que eso, hay gente que va a la cárcel, pero en el Estado español parece que no. Y yo, por tener un tono constructivo y positivo, señalo, sí, lo si te la lanza y luego te dice... Yo pondría una cosa encima de la mesa. Si tan deficitaria es la posibilidad de que los vascos y las vascas tengamos nuestro propio sistema de pensiones, para aliviar vuestra carga, que será menos carga en la medida que nosotros somos deficitarios, darnos la transferencia, dejar que montemos un sistema propio de pensiones y ya veréis cómo somos capaces de hacer que este no sea deficitario. ¿Para acabar otra ronda? Pero vamos a ver, bueno, es que la ha mandado a la cárcel casi, entonces quiero que contestéis. Y eso que era... No, a la cárcel mandan ellos. Que era constructivo ya, me imagino. Pero todos sabemos por qué. Son deficitarias, es insostenible, no podemos nunca, es nuestra línea roja, nunca vamos a romper la caja única, vamos a garantizar siempre las pensiones a la gente mayor. Bueno, Rajoy solía decir que hay que cumplir la ley, pues cumplan el estatuto y transfieran, y sí, si son deficitarias seguro que las gestionamos mejor aquí, creamos un sistema mejor y aquí seguramente las cotizaciones van a poder ser más altas también para cubrir. Sí estoy de acuerdo con lo del IPC y sí quisiera decir una cosa, no confundamos las pensiones para hacer política social, eso es otra cosa, esto es un sistema contributivo. La política social tiene otros caminos, estrictamente presupuestarios. Las pensiones pueden tener en cuanto a los gastos impropios, pero es un sistema que se basa en las cotizaciones que ha hecho cada cual. Pero lo de los presupuestos es un sistema mixto, claro. Cotizaciones y presupuestos para pagar otras cosas que no son las pensiones. Y además debemos de tener en cuenta que si ahora es deficitario, se nos va a jubilar el baby boom y va a haber que atender un montón de pensionistas y por lo tanto tenemos que buscar con urgencia fórmulas para el sostenimiento del servicio público. Desde luego, igual alguno quieren planes de pensiones privados, nosotros en absoluto. Y lo que comparto con Aitor es que esto se tiene que hacer en el Pacto de Toledo, que había un acuerdo prácticamente cerrado en el Pacto de Toledo que contenía unas bases suficientes como para poder garantizar esa sostenibilidad y que Podemos de la noche a la mañana lo rompió. Pero no queremos pensiones privadas, pero alguno tiene, yo no sé si a nivel personal me lo queréis decir, ¿planes de pensiones privadas? No. No, es una posibilidad que te ofrece en algunos cargos públicos, nosotros renunciamos a ella, nuestro código ético está a la renuncia a eso. No de eso, pero yo sí tengo PSVs. Es más, creo que deberíamos, la base tiene que ser las pensiones públicas, pero yo creo que no tenemos que renunciar en la negociación colectiva a que se puedan hacer planes dentro de esa negociación colectiva en las que las empresas pongan dinero también para los trabajadores. Pensemos en EPSV. También Roberto, puede ser como un complemento. No estoy diciendo que como la base del sistema, porque la base tiene que ser ofrecerles pública. Una mejora salarial en lugar de ofrecerles solo la mejora salarial vinculada a... Más allá de eso. Lo que no estoy de acuerdo, desde luego, es que los planes de pensiones privados desgraven, porque quien más invierte en un plan privado de pensiones es quien más dinero tiene, y si encima les desgravas...
Acabamos con Roberto ya el bloque porque vamos... Yo como creo que en este tema la postura de Podemos es más que clara, pues prefiero reservarme el turno y lo utilizo en algún momento en los que tenga una postura más difícil de defender. Bueno, yo te he visto decir que sí a muchas cosas que decía Óscar, o sea que sí hemos encontrado puntos de encuentro. Los pensionistas saben quién les defiende, ahí no hay duda. Vamos con otro tema delicado, que es el tema de inmigración, que hay que saber tratar. Hay organizaciones que quieren que se controle el tema de inmigración, otras que seamos puertas abiertas. Hay que diferenciar muy bien, según me decían desde la Diputación, los que son migrantes de tránsito y los que son refugiados. Los datos que tiene Vizcaya es que en el último año 100 personas refugiadas han sido tratadas por una asociación en concreto, pero que miles de personas han pasado por aquí, que venían de fuera, generalmente se llaman migrantes de tránsito, se supone que el 90% se han ido. Pero ahora mismo hay 2 barcos que están parados, que nacieron con el objetivo de salvar a gente en el Mediterráneo y que no pueden salir oficialmente porque no cumple la normativa. Desde el Aita Mari os hacen esta pregunta. Una pregunta a los políticos y a las políticas que nos acompañan esta noche. Quiero preguntarles cómo son capaces de justificar sus políticas migratorias, unas políticas que han provocado al menos la muerte de 18.000 personas desde el año 2014 ahogadas solas en el Mediterráneo. Porque lo único que conocemos por su lado, las únicas políticas que hemos visto, son políticas de disuasión y de represión. Son ustedes los que avalan los pactos con dictaduras o con países fallidos como Libia, Turquía o Marruecos. Son ustedes los que despilfarran millones de euros desplegando la operación militar Sofía, que no tiene ningún tipo de mandato de rescate proactivo en el mar. Son ustedes los que bloquean el barco de rescate Open Arms en Barcelona y el barco de rescate Aita Mari. ¿Cómo pueden justificar que sus políticas migratorias de disuasión y represión causen tanta mortalidad y las sigan manteniendo? ¿Cómo pueden justificar sus acuerdos con dictaduras? ¿Cómo pueden justificar su represión a la ayuda humanitaria? Eskerrik asko y Gabón. Bueno, algunos de aquí habéis estado con los tripulantes de la Aita Mari, como es el caso de Óscar, ¿no? De H. Bildu. Ha estado... Sí, lo que pasa es que, claro, yo no me puedo dar por aludido porque comparto todo lo que ha dicho y no es Euskal Herria Bildu responsable en nada de ello, de eso que recrimina. Yo, porque supongo que quien tenga que explicarse lo necesitará más tiempo, únicamente señalar algunas cuestiones de manera muy breve. Es decir, yo no creo que Euskal Herria tenga un problema con la inmigración. Si tiene un problema, lo tiene con la gente que se tiene que ir de este país, y son gente joven, gracias a las políticas que se vienen practicando por el Partido Popular en buena medida, no solo, que tienen que buscarse fuera lo que aquí no somos capaces de darles. La migración humana es un fenómeno natural a lo largo de la historia, y lo que podemos hacer con ella es abordarla de una manera humana o, por contra, convertirla en un factor de controversia política. Y por desgracia, en sociedades occidentales se está convirtiendo en eso. Él no lo ha dicho, pero se podía decir. El Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común de Europa. Mientras en Europa se levantan muros y murallas y vemos los campamentos de refugiados, tanto en Grecia como en las puertas de Europa, con imágenes verdaderamente lamentables, vemos que el dinero fluye con normalidad, y ese es el modelo de construcción al que se nos llevan estas sociedades. Y para mí hay una cosa que es paradójica, y termino ya. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, llevó a cabo una acción con un barco que se llama el Aquarius y le permitió entrar al puerto de Valencia, y fue aplaudido por buenos sectores pues seguramente de los movimientos sociales que trabajan con el tema de la migración, o incluso por los partidos de izquierda. Nosotros lo saludamos como un elemento positivo y como un gesto de que las cosas cambiaban. Pero, sin embargo, la respuesta que nos ha dado a eso es impedir a la Aita Mari y al Open Arms salir a rescatar vidas en el Mediterráneo. Porque hay otro elemento más, y yo se lo dije a Ábalos en una comparecencia. Lo de la Aita Mari y lo del Open Arms es grave. Sé que me vais a decir que como no tienen garantía de puerto de llegada, claro, para el Juan Carlos en Guecho hubo todas las garantías, también es cierto, para el portaaviones, para la Aita Mari no lo hay. Pero en cualquier caso, ¿cuáles tenía el Aquarius hasta que vosotros le abristeis el puerto? Ninguna, se lo abristeis para que lo tuviera. Lo mismo se puede hacer con el Aita Mari. El problema es que se ha decidido poner una pantalla de silencio sobre lo que pasa en el Mediterráneo, porque es una realidad dolorosa, y es cierto que seguramente para todos y para todas es dolorosa, pero se hace impidiendo a los barcos salir a la mar, termino ya, no reparando los radares de los aviones que tienen que visualizar o que tienen que ver si hay gente náufraga en el mar, y no informando por Twitter o por redes sociales como semanalmente sí hacía Salvamento Marítimo Español desde que llegó Pedro Sánchez. Yo creo que ahí hay una laguna importante. Yo quiero saber por qué están parados los barcos. Mira, primero la política en relación a la inmigración tiene que tener una dimensión europea, y tiene que ser ordenada y tiene que ser integral, y tiene que combatir a las mafias, tiene que actuar en los países de origen, tiene que actuar en este país de acogida. Y en el caso de la Aita Mari, sí, es verdad, sabía lo que iba a decir porque lo he dicho esta mañana. No se trata solo de dar un permiso para salir, sino ver dónde va a entrar. Y no se puede estar en el Mediterráneo con refugiados, con inmigrantes, sin saber dónde va a acabar uno. Y por eso necesitamos que haya esa política europea
ordenada. Y también necesitamos hacer pedagogía, para que no seamos muy fariseos en esto. Yo no lo digo por vosotros, al revés, Lo digo porque somos un país que vamos a necesitar de muchos inmigrantes para poder incluso sostenernos. Y algunos quieren utilizar la inmigración como si fueran clines de usar y tirar. Cuando necesito mano de obra barata los uso y cuando no, los expulso del país. Por eso tenemos que tener una conciencia y ordenar todo esto para que las bases de esa política sean los derechos humanos y la dignidad de las personas. Bueno, yo comparto varias cosas que ha dicho Pachi y has dicho. Sí que es cierto que los beneficiarios son las mafias, que perjudica a esas personas que lo están pasando mal y que tienen la falsa esperanza de poder llegar. Creo que todos somos perfectamente humanos y conocemos sus circunstancias. Creo que el problema también reside del país de origen, que es una cosa que se tiene que abordar desde Europa. También necesitamos a los inmigrantes. También comparto que echamos a los jóvenes más preparados y en torno al 15% de los jóvenes vascos nos tenemos que marchar por falta de oportunidades. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es subsidiar a todos los demás. Entonces, vamos a buscar el equilibrio. A ver, ¿cómo es eso? ¿El qué? Es que no te he entendido esto de que subsidiamos a los demás. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, tenemos un 15% de jóvenes vascos que nos tenemos que marchar por falta de oportunidades. Sin embargo, aquí estamos repartiendo ayudas sin ningún tipo de control. ¿Cómo puedes decir eso? Vamos a ver. Es la realidad. Maroto esta mañana ha dicho lo mismo. Y ya está bien. No sé El fraude social en el sistema de protección en Euskadi no llega al 1%. Y vosotros estáis jugando a extender la sospecha para cargaros la protección en este país, que es magnífica, por cierto. No, estamos porque a favor lo que hace de las ayudas. Estamos a favor de las ayudas. Pues deja de Ayudas decir justas. ciertas cosas que lo único que haces es debilitarlas hasta cargároslas. No. Porque lo que hacemos aquí es tejer una red de solidaridad y queremos que cuanto más pequeñito sea el agujero, mejor para que nadie se nos caiga y se quede abandonado en la cuneta. Y vosotros permanentemente haciendo una campaña casi cercana a la xenofobia. No, Sí, todo sí, lo sí, contrario. alarmando, No, vamos a ver, lo único que queremos es que la gente ya sé además con quiénes trabaje son y vuestros se socios gane preferentes y las qué cosas. pensáis. No es xenófoba, pero lo Sí, siguiente sí. que os falta por decir es lo de si tanto te gustan, mételos en tu casa, o yo soy una persona ordenada, los de una raza Por en un lado y los de favor, otra en por otra, ¿no? Que es un poco favor, la eso es una conclusión. demagogia No, y pero un es lo que ataque suele ser. gratuito. Aquí El el gratuito mensaje es el como... Es un ataque vuestro gratuito. Roberto, del Partido Popular a las, luego te- Roberto y luego a las Aitor. políticas de Me protección social. gustaría en este tema meter un poquito de calma y hacer una apelación a que este tipo de debates requieren mucho más sosiego y requieren abordarlos con más tranquilidad. Mi segundo apellido es Torrealday, yo soy Uriarte Torrealday. Más de la mitad de los Torrealdays que hay en el mundo viven en Argentina, en Uruguay y en Estados Unidos. Somos un país de migrantes y un país que ha recibido migración de todos los territorios que decía antes, de todos los territorios del Estado, de Galicia, miles y miles de gallegos, de extremeños, de andaluces, gente venía de todos los sitios para crear prosperidad y para crear progreso y para hacer un país hermoso. Creo que en esta cuestión hay que dejar de lado la demagogia, hay que generar consensos grandes, hay que generar consensos importantes y los debates, cuando se inicia este debate, creo que hay que tenerlo con un tiempo suficiente. En todo caso, el poco tiempo que tenemos aquí yo lo quiero dedicar a agradeceros a los medios de comunicación de este país, a los medios de comunicación vascos, porque frente a la demagogia que se está utilizando en toda Europa y en todo el mundo, creo que en este país estamos dando una lección de pedagogía democrática, de respeto y de tratar este tema que es difícil y que está generando las peores pasiones en todo el mundo y lo estamos abordando bien. Y hay cosas de las que muchas veces los vascos no sabemos sentirnos suficientemente orgullosos. Una de ellas es los amplios consensos que hay entre los partidos políticos en materia, aunque haya unos pequeños disensos tristes y que esperemos que se vayan corrigiendo, pero sobre todo creo que hay que poner en valor el papel que estáis haciendo de pedagogía democrática a los medios de comunicación y de impedir que se haga demagogia y que se haga manipulación y que se saquen las vísceras de la gente con esta materia, pero la enhorabuena a los medios. Terminamos ya con Aitor este bloque, que nos queda uno todavía. Sí, yo la salida de la Itamari, el que no salga no lo entiendo. Nosotros hemos hecho preguntas, siempre se decía que faltaba algún trámite administrativo. Sí, claro, pero
Y siempre se decía eso, ¿no? Falta algún trámite administrativo, pero al final ya se cumplen todos y no sale. Yo lo de la política europea lo comparto, creo que hay que hacer una política migratoria común, pero mientras no haya, me parece que hay que atender al respeto a los derechos humanos y a la asistencia humanitaria real y efectiva, ¿no? Porque creo además que Europa no está hablando de lo que tiene que hablar, siempre estamos hablando de asilo, pero aquí hay mucho más que asilo. Claro que hay casos de asilo, pero hay una migración económica también, y eso Europa no lo está abordando y tiene que abordarlo, y tiene que regularlo, y tiene que decir sí, y admitimos una migración económica, y seguramente que íbamos a facilitar mucho más las cosas. Yo creo que hay que cumplir las leyes internacionales y, por lo tanto, ya hicimos una propuesta para que se eliminara la devolución en caliente, que tal y como está la ley Mordaza es posible. Hicimos una propuesta para esto cambiarlo. Y creo, por ejemplo, con todo este tema de migración, que el Estado en esta próxima legislatura tiene que afrontar un tema que no puede afrontar solas las comunidades autónomas, porque algunas están desbordadas, como la nuestra, que es el tema de los MENAs, de los menores emigrantes no acompañados. Creo que hay que ayudarles, hay que educarles, hay que intentar que salgan adelante, y todos los servicios públicos vascos están dedicados a ello, pero creo que el peso a veces desborda y debería ser repartido entre todas las comunidades autónomas, y ahí el gobierno español tiene mucho que decir. Bueno, ya vamos con el último bloque. La verdad es que, como dice Roberto, esto necesitaría de más tiempo, más debate, y la verdad es que hoy no lo tenemos. Pero vamos a hablar del tema de eutanasia asistida, porque hemos vivido hace poco el caso de Ángel y de Mari José, que en los medios de comunicación, pero tenemos uno más cercano, que es el de Maribel Tellaeche, cuya familia ha estado luchando durante tiempo para hacer realidad su última voluntad, que era, una vez que el Alzheimer le dejase sin memoria, pues que le ayudasen a morir. No ha sido posible porque ella ha fallecido antes, pero su familia continúa con la lucha, y os hace esta pregunta a Chema, el viudo de Maribel. Soy Chema Lorente, viudo de Maribel Tellaeche. Como los que estáis en la tertulia conocéis, presentamos en el Congreso de los Diputados una petición de despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido, en el que en ese momento nos acompañasteis todos los partidos que estáis en esa tertulia, salvo el PP. Por eso hoy quiero dirigirme concretamente a él y pedirle que, por favor, escuchen a la ciudadanía, escuchen a sus propios votantes, que según las últimas encuestas son favorables a nuestra petición, que no se les llene la boca de banderas y que abran los oídos a la voz del pueblo. Cuidados paliativos, eutanasia asistida, el Partido Popular está más por los cuidados paliativos, ¿no? Sí, el Partido Popular tiene un compromiso con la vida. Nosotros siempre hemos apostado por ella. Creo que todo el mundo se merece una muerte digna. De todas maneras, este tema creo que es sumamente delicado, y creo que lo es para todos los partidos. Estamos hablando de vidas humanas. Creo que llevar este tema ahora mismo en una campaña electoral es un error. Es un error, porque creo que debe ser la suma de las convicciones de toda la sociedad española. Creo que es un tema muy delicado, con el que todos debemos llegar a un entendimiento. Nosotros apostamos por mejorar los cuidados paliativos, que no le falte de nada, por darles esas ganas de vivir a la gente, que no sufran, que bueno, que... Pero ahora los cuidados paliativos no puede todo el mundo llegar a ellos, ¿no? Pero nosotros, nuestra apuesta es porque a nadie le falte jamás esos cuidados. Pero ya te digo, para mí, o sea, y siendo con 27 años, siendo joven, es un tema que me parece sumamente delicado. Que me parece muy delicado, y que entiendo que debería ser la unión de toda la sociedad. No obstante, el 70% de los médicos rechazan la eutanasia, y eso es un dato, y es verídico. A mí esto de los estudios me recuerda como lo de los anuncios de las pastas de dientes, ¿no? El 9 de cada 10 dentistas recomiendan, que yo creo que cuando alguien arroja un estudio encima de la mesa tendríamos que ver la fiabilidad del mismo y la veracidad, porque si no, decir datos por decir puede ahormar un argumento, pero no me has enseñado el informe, ni el estudio, ni puedo ver qué médicos son y demás. Pero por ir a lo concreto, por supuesto que es un tema delicado, pero porque algunos quieren hacerlo delicado, porque yo creo que hay un consenso social mayoritario que pasa o que no le da esa gravedad que vosotros le dais. Sí es cierto
que, bueno, en cualquier caso, si es delicado es cuando tiene que abordarse en campaña electoral, porque supongo que los políticos no estamos solo para hacer una cierta escenificación de las diferencias, sino para buscar soluciones a los problemas complejos. Este tema no se ha legislado antes porque el Partido Popular, junto con Ciudadanos, y mira, si cabe el caso de Ciudadanos es todavía más extraño, porque se declaran liberales, pero deciden que tienen que decidir sobre las vidas de los demás, que es algo así como algo extraño de entender. Pero en vuestro caso y el de Ciudadanos... Votó en contra. Bueno, pero vosotros, déjame terminar, vosotros, los Ciudadanos, habéis prolongado, y Aitor lo podrá explicar mejor, porque lo podrá conocer más por más tiempo que lleva, habéis prolongado sine die la posibilidad de que este tema se abordara a base de prórrogas continuas en la mesa del Congreso que controláis. Eso ha permitido que este tema llegue sin cerrar, y eso permite que no podamos dar sentido a un debate que es muy lógico, es decir, que si uno tiene derecho a vivir como desee, también tendrá derecho a morir cuando desee y como desee. Hay un anteproyecto de ley presentado y aprobado, tomado en consideración por el Congreso de los Diputados que presentó el Partido Socialista. Luego, infórmate bien, si lo hay. Y sois vosotras, los que lo habéis paralizado durante 19 semanas, torpedeándolo en la mesa del Congreso. Por lo tanto, habíamos tenido 19 semanas para sacar este asunto de la campaña electoral, para tratarlo con sosiego y para aprobar una ley que permitiera la eutanasia. Porque tú dices, no, que tengan alegría de vivir. Te recomiendo que veas el documental que ha hecho el hijo de Maribel. Y veas un día en la vida de Maribel Tellache. Y luego me dices, porque efectivamente, no, estáis por la vida, y claro, como todos nosotros. Pero dentro del proceso de la vida también está la muerte. Y cuando uno busca una vida digna, también tiene que tener el derecho a una muerte digna. Sí, Chema conoce nuestra opinión y está el caso, bueno, el caso de Maribel, también el de Larrae Chamorro en Guipúzcoa, de muchísimas personas. Yo es que a este tema le he dado personalmente muchas vueltas porque mi padre falleció el año pasado de un Alzheimer degenerativo terrible, muy largo, muy complicado, y te da, bueno, piensas muchas cosas, ¿no? Yo creo el tema de los cuidados paliativos está regulado. Ya está aprobado. Y la sanidad pública garantiza que esos cuidados paliativos se dan y la sedación. Ese es un tema superado hace muchísimo tiempo y creo que hay que hacerlo y que es muy importante. Esto se trata de otra cosa, ¿no? Yo creo que la sociedad desea que se regule. ¿Que es un tema delicado y complicado? Desde luego. Nosotros ya votamos a favor de la toma en consideración. Ya tenemos muy claro que ese tema hay que regularlo. Evidentemente no es fácil. Habrá que afinar mucho, pero seguro que en un tema como estos nos vamos a poner de acuerdo mucho más de lo que creemos. Nadie está pensando en matar a nadie. Es que no se trata de eso. Se trata de otra cosa. Se trata de ser más humano. De eso es lo que estamos hablando. Y yo creo que si nos ponemos a ellos, lo podemos regular bien. Nos queda ya el último minuto ya para acabar. Digamos que mi sentimiento de solidaridad también con la familia de Maribel y también con Ángel Hernández, con el viudo de María José Carrasco. Creo que estos son temas realmente de humanidad y son temas de civilización, quiero decir que en los países civilizados, en los países desarrollados, son temas que no se cuestionan y afortunadamente, como decía antes, también es un tema en el que creo que los consensos son en esta sociedad bastante más amplios que en otras sociedades y en ese sentido es una pena que los políticos no hayan estado a la altura. En el caso de Unidas Podemos presentó una proposición de ley para regular la eutanasia. Por desgracia, con el voto en contra de Ciudadanos y del PP y con la abstención del PSOE, pues no se pudo tramitar. Hay un proyecto de ley, como bien ha dicho, que está ahí un poco en hibernación a la espera de que otras fuerzas esto me parece extremadamente demagógico, por lo menos el PP es claro y defiende su postura, ¿me entiendes? Pero me parece extremadamente demagógico lo que está haciendo Ciudadanos. Esto es imperdonable, el haberse negado a la eutanasia cuando podía haberla aprobado, cuando presentamos la proposición y votó en contra, y que ahora esté diciendo que no se aprueba por culpa del PP. Oiga, por favor, no sean sinvergüenzas. El PP en esta materia por lo menos tiene una postura más congruente con sus principios que no la de Ciudadanos, que es realmente impresentable. Bueno, pues ya está, os voy a dejar libres. Ya el primer día, ¿no? ¿Ya tenéis suficiente o todavía os queda por delante? Alguna cosita. Pero os queda fuerza, ¿no? Ilusión para la campaña, ¿no? Claro que sí. Bueno, ha sido un placer teneros. No hace falta que adelantéis las elecciones para venir de nuevo. Me podéis venir cuando queráis. Siempre que nos inviten. Estáis invitados siempre. Bueno, pues que salga todo. A ver, a todos no le va a salir bien la noche. Siempre digo que os vaya bien a todos. A alguno les saldrá peor de lo que espera. Pero bueno, yo creo que hacéis una labor importante cada uno desde su punto de vista. Y bueno, espero veros pronto aquí por otro motivo. Que no sea elecciones. Podéis venir a hacer una entrevista, estáis invitados a que nos deis a conocer un poco más en profundidad, porque aquí hemos tratado
pasado temas muy por encima, ¿no? No hemos tenido casi tiempo de tenerlo. Pues un placer teneros y el 28 de abril nos vemos, a ver qué pasa. Luego, muchas gracias, nosotros nos vamos, el debate termina aquí. Desde Euskal Herria Bildu queremos pediros el voto a todos los vizcaínos y vizcaínas. Y queremos además que esa confianza que os pedimos podáis verla respondida o devuelta en trabajo para defender la dignidad de nuestras gentes, en trabajo para defender la identidad de nuestro pueblo. Es mucho lo que nos jugamos y son tiempos difíciles los que tenemos delante, pero si la izquierda soberanista vasca, si Euskal Herria Bildu, junto con otras izquierdas soberanistas, es determinante, podremos conseguir que esta ola de involución democrática que amenaza con llevarse por delante la dignidad en nuestras vidas, que amenaza con empobrecer a la población, que amenaza con recortar nuestro autogobierno, no sea más que un mal recuerdo. Estamos en disposición de ofrecer una alternativa para el conjunto del país, una alternativa que pasa por dar dignidad a las vidas de la gente, con buenos empleos y sin reformas laborales, o derogando la reforma laboral, con igualdad efectiva y real para mujeres y hombres, con dignidad para nuestros mayores, porque lo dieron todo para construir este país, y sobre todo también para que este país siga existiendo y para que pueda decidir libre y democráticamente lo que quiere ser. Me gustaría pediros el voto el 28 de abril. Somos la única alternativa a Pedro Sánchez, la alternativa a la destrucción de empleo, la alternativa a la ruptura, la alternativa a la división, a esa España no constitucional que representa el señor Sánchez. Me gustaría también mandar un mensaje muy especial a los jóvenes, a mi generación, a esa generación que hemos sido olvidada y maltratada en muchos aspectos durante mucho tiempo. Esa generación que merece oportunidades de empleo y que además necesita expectativas. Y eso se va a consolidar el 28 de abril, de la mano de un gobierno del Partido Popular, porque apuesta por nosotros, porque cree en nosotros y porque será nuestra generación la que cambie el rumbo de este país. El día 28 de abril tú decides con tu voto si quieres que haya en España un gobierno socialista o un gobierno de derechas y de extrema derecha. Es decir, tú decides si quieres que este país siga avanzando o que retroceda 40 años. Tú decides si los viernes, cuando se reúne el Consejo de Gobierno, son viernes sociales y se hace política para ayudar a la gente, o son viernes de dolor y se hacen políticas que recortan nuestros derechos y libertades y nos hacen ir hacia atrás en el tiempo. Tú decides si la política sirve para el diálogo, para el entendimiento, para buscar soluciones, o sirve exclusivamente para el enfrentamiento. Eso está en tu mano con el voto. Por eso, lo primero que te pido es que te movilices, que votes y que decidas que este país siga avanzando. Para eso es el voto de los socialistas, para avanzar, para dialogar, para resolver problemas, no para crearlos. Y si quieres que esto pase, haz que pase. Somos un partido que cree en el diálogo y en la negociación. Nos mueve Euskadi y por eso vamos a Madrid a conseguir logros concretos en favor de los intereses de la ciudadanía vasca. Y creo que lo hemos demostrado con creces en la última legislatura y nos gustaría continuar haciéndolo en esta que viene. Si no está el Partido Nacionalista Vasco en Madrid, nadie va a sacar los temas de interés concreto de la ciudadanía de Euskadi. Tenemos que estar allí con el acuyo. A los cuatro grandes partidos no les preocupan las situaciones, los problemas de Euskadi. Por eso el voto al Partido Nacionalista es doble. Un voto, por un lado, en defensa del autogobierno y los derechos sociales, tal y como los entendemos en Euskadi, y un voto para parar a todos aquellos partidos políticos que hablan en favor de la descentralización y de la regresión de esos derechos. Todo empezó en esta plaza hace unos años cuando dijimos que sí se puede y hemos demostrado que lo podemos. Durante estos años hemos conseguido echar al gobierno más corrupto de Europa, al gobierno de Rajoy, y hemos conseguido iniciar la senda de recuperar nuestros derechos y defender nuestro sector público. Pero todo esto está en riesgo, no está nada garantizado. El mayor peligro que existe en este momento es un peligro de reversión y el peligro no está donde la gente cree, que no nos engañen otra vez. El peligro está en que tengamos de vicepresidente a Albert Rivera y que volvamos a una política de recentralización del Estado y de recortes en los derechos. Para garantizar que esto no suceda no es suficiente con pequeños grupos, necesitamos un grupo fuerte. Nosotros tenemos 70 diputadas y diputados, 5 millones de votos, pero no es suficiente con esto. Para garantizar que no vamos a caer en una política de recentralización y de recortes, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu apoyo, necesitamos consolidar este proceso que hemos iniciado, que no nos lleven para atrás, vamos a seguir avanzando. Eskerrik asko.